Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar El retorno a las escuelas, la necesidad de una planificación integral a largo plazo. En este espacio buscamos incorporar diferentes perspectivas de instituciones y sectores involucrados e interesados en el ámbito educativo sobre la próxima reapertura de los centros educativos. ¿Estamos en condiciones de regresar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles serían algunas medidas que se pueden implementar para este regreso a clases, para que este regreso a clases presenciales sea lo más seguro posible para el alumnado y para el personal docente? Este y otros puntos serán abordados por el panel de especialistas que nos acompañan esta tarde. Saludo a la audiencia del canal del Congreso que nos están sintonizando por el canal 45.1. También saludo a quienes nos siguen por el Facebook Live del Instituto Belisario Domínguez. A continuación les voy a explicar cuál es la mecánica de este webinar. Cada ponente tendrá un máximo de 15 minutos en una primera ronda y posteriormente habrá una segunda en la que podrán dar un posicionamiento final y tener la oportunidad de responder algunas preguntas que nos estén llegando mediante el chat del Facebook Live. Por esta razón, invitamos a que todas las personas que nos están siguiendo sean proactivos y construyamos este espacio de manera colectiva. Anímense y envíen sus preguntas al panel para que puedan ser atendidas en esta segunda ronda que les estoy comentando. Sin mayor preámbulo, vamos a comenzar entonces con la primera participación que correrá a cargo de la licenciada María de Lourdes Lezama Aguilar, de la cual me permitiré leer algunas notas de su síntesis y de su trayectoria profesional. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, mediadora privada por parte del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ha tomado cursos en materia de prevención y atención de víctimas de acoso y hostigamiento sexual y laboral, equidad de género, no discriminación, derechos humanos, perspectiva de género, así como en conciliación, argumentación jurídica, técnica legislativa, evaluación del desempeño, competencias directivas y reforma laboral. También ha tomado cursos sobre teletrabajo, Agenda 2030, transparencia, y actualmente cursa la maestría en Derecho Laboral con especialidad en Seguridad Social. Actualmente es subprocuradora de atención a mujeres de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciada Lezama Aguilar. Adelante, le cedo el uso de la palabra hasta por uno máximo de 15 minutos. Sí, muy buenas tardes, pues gracias por la invitación. Mi participación ahora va a ser con el tema del impacto del COVID en el trabajo con la perspectiva de género. Voy a darlo desde tres puntos de vista. Primero, con un enfoque social, posteriormente, cómo ha perjudicado en el trabajo y finalmente ya me voy a enfocar al trabajo de las mujeres. Entonces, la pandemia nos ha demostrado a la humanidad que hay situaciones que nos superan. Entender que este momento en el que vivimos es algo inesperado nos obliga a dar un giro a nuestra vida, reconocernos, ser conscientes de este cambio y que podemos continuar viviendo de otra forma. Recordemos que los grandes cambios no siempre surgen de cosas buenas, también de las adversidades, ya que a partir de ellas aprendemos a construir desde otra perspectiva y eso nos permite crecer individual y colectivamente. Esta crisis sanitaria nos confirma que somos frágiles pero incansables. A pesar de encontrarnos en una situación inesperada, insegura e incierta, que genera miedo e inestabilidad, nos abre la puerta para el crecimiento como sociedad y como personas. Los gobiernos enfrentan un virus cuya cura no fue inmediata. Por ello, han tenido que abocarse en combatirlo y tratar de disminuir el contagio y las muertes, estableciendo medidas urgentes de prevención, mitigación y atención. A nivel mundial, la pandemia ha afectado tanto a países desarrollados como a las economías emergentes. La razón se debe a que los sistemas de salud no estaban preparados para afrontar esta crisis sanitaria. No se contaba con el personal médico y de enfermería suficiente, tampoco con la capacidad hospitalaria para atender el contagio y para mayor dramatismo, y apenas hace unas pocas semanas se cuenta con una vacuna. Por desgracia, el impacto del virus en la sociedad no ha sido limitado a un aspecto médico. Su efecto negativo se extiende a lo social y ha obligado
a las personas y a las familias a aislarse con la finalidad de protegerse. En el ámbito económico, la propagación del virus ha provocado la inmovilidad económica. Múltiples empresas se han visto forzadas a detener sus actividades. El intercambio productivo ha llegado a su nivel más bajo, lo que ha hecho necesaria la activación de medidas de rescate para evitar una crisis insuperable. Desde el último medio siglo, el modelo económico neoliberal ha sido el imperante y ha generado una globalización de la economía, pero también niveles increíbles de desigualdad, de pobreza y de precariedad. Una de sus manifestaciones más perjudiciales se ha presentado en el mundo del trabajo. Seguir las reglas de la economía han convertido al individuo en agente de consumo y en víctima de la explotación laboral, ya que el trabajo se ha guiado por intereses económicos y no de justicia, provocando bajos salarios, condiciones de trabajo poco ventajosas y paulatino aislamiento del trabajador. Bajo estas circunstancias, el mundo no solo se ve afectado en la salud pública, la violencia, la inseguridad, sino también en el trabajo, aspectos que a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y bienestar de millones de personas. En este sentido, la OIT y sus mandantes, que son gobierno, trabajadores y empleadores, tienen un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo. Podemos identificar cuatro etapas, o más bien identifico yo cuatro etapas. La primera, que abarcó el primer trimestre de 2020, supuso el cierre de las fronteras de varios países y la cancelación de vuelos a nivel mundial, lo que provocó una disminución de las actividades turísticas, así como el inicio del confinamiento en países asiáticos y europeos. Impactó los procesos productivos asociados a las cadenas globales de valor de algunos sectores manufactureros. En la segunda etapa se suspendieron todas las actividades consideradas como no esenciales, la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, situación que desaceleró la economía del país. Esta decisión inevitablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicios, que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Esta fase tuvo su manifestación más importante en los meses de abril y mayo, aunque en varios sectores se extendió incluso hasta el mes de junio. A finales de mayo, algunos sectores importantes como la minería, la construcción y las industrias automotriz y aeroespacial pasaron de ser considerados como actividades no esenciales a ser definidas como esenciales. La reapertura de estos sectores a partir de junio fue en un inicio relativamente limitado, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en los centros de trabajo. La tercera fase inició en el mes de julio. Estuvo definida por un proceso de reapertura lento y gradual debido a los contagios que estaban en niveles elevados y al temor de un rebrote de la enfermedad. En esta etapa ya hablamos de una nueva normalidad en la que varias actividades económicas seguirían afectadas y que posiblemente no podrían regresar a sus condiciones previas. La cuarta fase es en la que nos encontramos actualmente, con el descubrimiento de la vacuna, su implementación a través del Plan Nacional de Vacunación, la entrada del semáforo verde, el ingreso a las escuelas y a los trabajos con la posibilidad de elegir asistir o no de manera presencial. Uno de los rubros más afectados por la pandemia, como ya señalamos, ha sido el del trabajo. En la Ciudad de México, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, nueva edición, se informó para el primer trimestre de este año una tasa de desocupación del 7.4%. El impacto del COVID en el trabajo de las mujeres ha confirmado las desigualdades de género, que son consecuencia de las creencias y perspectivas tradicionales, prejuiciosas y discriminatorias que se tienen tradicionalmente sobre el papel que deben ocupar las mujeres en la sociedad. En este contexto de crisis, los recursos escasean y las capacidades institucionales se ven limitadas, lo que genera que las mujeres se enfrenten situaciones desproporcionadas que las sitúan en condiciones de vulnerabilidad.
El mundo del trabajo no es una excepción. Como trabajadora, profesional, técnica, la mujer ha sido discriminada, menospreciada y aislada. Su esfuerzo no se ha medido con la misma vara que con la que se ha reconocido el esfuerzo masculino. Los obstáculos para la mujer siempre han sido mayores que para el hombre, si de sobresalir se trata. Es común escuchar descalificaciones, micromachismos que disminuyen sus capacidades por ser madre, esposa o ama de casa, cuando debería de ocurrir lo contrario. Estamos en un momento en el que la mujer es profesional y madre, es técnica y ama de casa, es empleada y esposa. Y pareciera que eso no generara en su favor un reconocimiento por ser capaz de combinar las labores domésticas y familiares con lo laboral, sino hasta un grado de reprobación y censura por ser capaces de transitar en dos terrenos muy complejos, el mundo del trabajo y el del hogar. En ese escenario que describo, el desafío es doble: proteger las conquistas en materia de igualdad de género alcanzadas en las últimas décadas por las vías del activismo y la legislación, y continuar superando los obstáculos que todavía se interponen para disminuir las brechas de desigualdad y la resistencia a construir equidad en el trabajo. En las últimas décadas, la incorporación de las mujeres en la fuerza de trabajo ha sido masiva. Sin embargo, la desigualdad persiste. Es un problema estructural que aún no se combate de raíz. Seguimos fomentando creencias arcaicas sobre el papel de las mujeres y de los hombres en la sociedad, haciendo una división sexual del trabajo y evitando la vinculación adecuada entre los géneros. La pandemia del COVID-19 ha reafirmado la centralidad de los cuidados en las mujeres, quienes antes de la pandemia dedicaban el triple del tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. Esta situación se ha visto agravada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis sanitaria. La nueva normalidad supone la puesta en marcha de cambios importantes en la forma de escolarización y trabajo, salud y protección social, en la socialización en general. El cuidado de personas y de hogares en México recae principalmente en las mujeres. Estas asumen en promedio 39 horas semanales de este trabajo no remunerado. Actualmente, esta carga invisible se incrementa ante el cierre de escuelas y guarderías. Las mujeres son generalmente las encargadas de las tareas de educación dentro del hogar, así como de las actividades de limpieza, coordinación logística del hogar, ocio y entretenimiento para los integrantes de la familia, contención emocional de sus familias, aislamiento preventivo, por ejemplo, de personas adultas mayores y enfermas que puedan implicar una carga de cuidados extra para las mujeres. Esta carga adicional generada por las medidas ante la prevención del contagio del COVID-19 representa por sí mismo una jornada laboral completa, que, reitero, no es remunerada ni reconocida. La falta de oportunidades de empleo digno y escasa participación en los espacios de toma de decisiones en los ámbitos privado y público del trabajo y del desarrollo económico se basan en prejuicios de género que limita las alternativas y la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios. En la Ciudad de México, la tasa de participación económica de las mujeres de 2010 a 2020 incrementó en 11.8%. Sin embargo, para 2019, la ciudad se localiza dentro de las entidades con las menores tasas de mujeres ocupadas en el sector comercio, con un 2.0%, destacando que en el sector servicios las mujeres participan mayoritariamente en establecimientos micro con un 48.5%, seguido de los pequeños con un 47.6%, en medianos con un 43.5% y grandes con un 40.9%. Esto es, mientras más grande el establecimiento, menor es la participación de las mujeres. En este sentido, es importante destacar que del total de la población ocupada de 12 años y más, 54.4% son hombres, mientras que un 45.6% son mujeres. Lo anterior resulta relevante si se considera que los datos de la ENOE al tercer trimestre de 2020 señalan que los hogares con jefatura femenina ocupada
son 5.201.265.000, mientras que los hogares con jefatura masculina ocupada son 19.547.508. Lo anterior impacta de forma diferenciada entre mujeres y hombres, particularmente en el tipo de accesos a servicios públicos de salud, prestaciones laborales y sin duda en el tipo de ingresos que perciben mujeres y hombres. Es importante recordar que a partir de 2019 se consideró que la participación económica de las mujeres disminuyó respecto de los años censales anteriores, situándose en un 43.1%, aun cuando el número de establecimientos en la ciudad aumentó con 456.201 para 2019. Por ello, resulta indispensable considerar qué acciones públicas son pertinentes para garantizar empleos dignos para las mujeres de la ciudad, particularmente aquellas que se encuentran desocupadas, considerando que las brechas salariales entre mujeres y hombres son persistentes y que son una ruta fundamental para garantizar el logro de su autonomía económica y prevenir diversos tipos y modalidades de violencia. En este sentido, ya para concluir, me gustaría señalar que, permítanme un segundo, la pandemia nos dejó de manifiesto que el trabajo de la mujer es imprescindible en todos los sectores, en el hogar, en los centros de salud, en las instituciones, en la empresa privada, y no obstante, no ha recibido el reconocimiento social y laboral por sus esfuerzos continuos y permanentes, sino un grado ominoso de invisibilidad. Hasta que no seamos capaces como sociedad de ver lo que tenemos frente a nuestros ojos y cambiar los problemas por soluciones y los errores por aciertos, podremos reconocer a la mujer en su justa dimensión, como parte fundamental de la comunidad social, como persona igual en derechos y obligaciones frente al hombre, y digna de todo reconocimiento y libertad para decidir sobre sí misma. En estas circunstancias, la construcción de la perspectiva de género debe enfocarse en cerrar las brechas de desigualdad, en generar una verdadera igualdad ante la ley y reconocer la diferencia entre hombres y mujeres para distinguir los valores y principios y virtudes sociales y políticas que cada género representa. Retomo la idea principal. La pandemia demostró que la humanidad no está preparada para enfrentar todos los retos, pero sí para reaccionar ante la adversidad. La construcción de una nueva normalidad supone la edificación de un nuevo sentido de solidaridad y fraternidad sociales, donde la generosidad y el respeto sean las virtudes que guíen la actividad humana, tanto en el ámbito público como en el privado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, subprocuradora. Indudablemente pone en esta primera intervención uno de los aspectos centrales de la pandemia, como es que todos los efectos que ha tenido no, han visibilizado la desigualdad estructural. A veces se ha enfatizado mucho más la desigualdad estructural en términos socioeconómicos, pero la interseccionalidad con la desigualdad en términos de género también es muy importante ponerla sobre la mesa porque las estadísticas que nos compartió con las cifras recientes de la ENOE establecen que fue la mujer quien tuvo una mayor consecuencia en este aspecto económico en pérdida de empleo. Además de que con los cierres de los planteles escolares y esta todavía práctica social predominante en donde la mujer tiene una doble carga laboral, lo que hace en su trabajo en el espacio público y lo que hace en el espacio privado, terminó multiplicándose también al ser responsable ahora de estar al pendiente de las lecciones y de las clases a distancia que tenían las y los niños. Entonces, indudablemente, con la próxima reapertura y con lo que estamos viendo como secuelas de la pandemia, las políticas públicas en la materia son hoy más que nunca urgentes y necesarias. Veamos a ver si en la segunda intervención podemos abordar un poco más sobre ese tema. A continuación, el
Le tocará el turno a la licenciada Lucelena Borbolla, mejor conocida como Gonis. Ella es licenciada en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Monterrey y tiene además otra licenciatura en Educación Preescolar por Ceneval. Ha emprendido varias empresas, dentro de las cuales se destaca Semillas, institución educativa, en donde un equipo de adultos trabaja con niños en edad preescolar usando el sistema Montessori. También en esta última coyuntura ha sido una entusiasta activista en redes sociales con el hashtag Abro mi escuela. Entonces, adelante, Gonis, por favor, con tu intervención. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad de hablar de este tema que para nosotros es tan importante y creo que para todos los mexicanos es importante y además interesante. Abre mi escuela es una organización que se forma a raíz de que nos dimos cuenta que abrir las escuelas sí se podía, ¿no? Y bueno, hoy nos alegra saber que el discurso ya no está sobre si hay que abrir las escuelas o no hay que abrir las escuelas. Hoy el discurso ya cambió, ¿no? Las escuelas hay que abrirlas, ahora el cuestionante es cómo las abrimos y cuándo las abrimos, ¿no? Ya el llamado está hecho para el 7 de junio, para aquellos que estén listos. Sin embargo, a pesar de que vemos la luz al final del túnel, nos está costando trabajo llegar hasta ahí, ¿no? En este tema de que el regreso es voluntario, nos estamos dando cuenta que desperdiciamos muchos meses en los que ya teníamos información científica que podía sustentar el regreso y que además podía sustentarlo de forma responsable y sustentaba además la importancia de hacer ese regreso, no los usamos para hacer la planeación y por eso este panel es tan importante, ¿no? Habla de la planificación integral a largo plazo. Yo le agregaría a corto, a mediano y a largo plazo. A mí me parece que necesitamos empezar a planear desde el principio con mucho más contundencia. Como digo, ya la conversación está ahí, pero nos encontramos bajando información a todo vapor para un regreso un tanto apresurado el 7 de junio y como con teléfono descompuesto, ¿no? En una misma zona, en un mismo estado, unos inspectores dicen una cosa, otros inspectores dicen otra, unas escuelas dicen una cosa, otras dicen otra. La información como que no faltó un poco de la planeación que ustedes están proponiendo y que se me hace tan importante. Empezamos a hacer la pregunta a la comunidad, ¿quieren regresar o no quieren regresar? Y la comunidad regresa con la respuesta de ¿a qué vamos a regresar? ¿A qué me estás invitando a regresar si no tengo claro cómo se ve el regreso? Y entonces la respuesta tiende a ser, pues no sé, o no estoy seguro, o no, pero cuando en realidad ya Lourdes señaló con todísima claridad la importancia y la necesidad de hacer ese regreso, porque la brecha para las mujeres, para los niños en la educación, para México, se está haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, esta planeación tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Creo que ya todos nos quedó claro, me encantó como dijo Lourdes, hay que continuar viviendo de otra forma. Necesitamos encontrar un diseño diferente para las escuelas. ¿Qué implica? Las vamos a tener que reinventar. Tenemos que sacarnos de la cabeza la idea que teníamos de la escuela como la conocíamos y vamos a tener que participar todos los actores. Siento un poco que nuestras autoridades están avanzando sin la participación tan clara de los padres de familia, sin invitarlos, sin preguntarles. Ese acercamiento que para una planeación que cubra todas las necesidades se me hace súper importante. Entonces, tenemos que reinventar la educación, tenemos que incluir a todos los actores, necesitamos saber todos como comunidad, o sea, este es un momento de crisis en el que tenemos que tomarnos de las manos y necesitamos hacer sacrificios y concesiones. La educación no va a volver a ser la que conocíamos. Entonces, yo quisiera que mi hijo fuera todo el día, todos los días. Pues sí, en este momento eso no es posible. ¿Cuándo va a ser posible? No sabemos. ¿Qué es posible? Vamos a construir sobre lo que sí podemos lograr y lo que sí podemos hacer. Hay que hacer diseños versátiles. Cada escuela
en alguna entrevista, y no me acuerdo quién se lo oí, pero me gustó muchísimo, dijo que es una operación de bisturí y no de machete. No podemos dar una instrucción general y esperar que se aplique igual para todas las escuelas de todo México. Nuestro país es enorme y tiene realidades diferentes a lo largo y a lo ancho. Entonces, necesitamos hacer diseños versátiles, pero sobre todo necesitamos hacerlo en comunidad. Necesitamos trabajar autoridades, padres de familia, maestros, todos juntos sobre el propósito de cómo sí abrir las escuelas, ¿no? Los comités de salud que propone la Secretaría de Educación son una maravilla. Hay que aprender a usarlos. Los comités de salud están conformados por padres de familia y miembros de la comunidad educativa interna, los maestros y los directores, y además están coordinados por nuestros inspectores. Eso es de una riqueza gigantesca. Hay que aprovecharlos, pero hay que darles tareas específicas a los padres de familia que vayan más allá de ve a pintar y a limpiar. Hay que ser claros y eso es la planeación que yo creo que en este foro de la que estamos hablando y que se hace tan importante y bajar esa planeación, porque tampoco sirve que se planee en la parte alta de la Secretaría de Educación y se baje esa planeación tan abruptamente, ¿no? Necesita más acompañamiento. Los inspectores necesitan más información y más acompañamiento. Los maestros necesitan más información y más acompañamiento. Y los padres de familia igual, para que la decisión del regreso se pueda hacer de manera armoniosa, generosa y todos tomados de las manos. Otra cosa que a nosotros nos parece muy importante es que se ha estado midiendo los logros alcanzados por Aprende en Casa, no, más bien el funcionamiento de Aprende en Casa, pero no hemos visto que se dé una medición de los logros de los alumnos y un rediseño de los contenidos en base a los logros de los alumnos. Y hay que olvidarnos si funcionó Aprende en Casa o no funcionó Aprende en Casa. Si funcionó, qué padre que funcionó. Vamos a ver en dónde están nuestros niños hoy, los que se pudieron conectar y los que no se pudieron conectar, cómo tenemos que diseñar los nuevos contenidos para que estos niños puedan enfrentar el siguiente grado escolar, que además se va a presentar, porque ya lo estamos viendo, de diferente manera que como lo conocíamos. Entonces vamos a tener que aprender a aprovechar las horas más, porque quizá van a ir a la escuela menos horas de lo que estaban acostumbrados a ir. Entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos esperados, los aprendizajes esperados que vamos pues a enfatizar para el siguiente ciclo y para que los niños se vayan emparejando, ¿no? Y eso, más que nada, Abre mi Escuela se pone a la disposición de las autoridades. En todos los estados tenemos representatividad y estamos dispuestos a trabajar en equipo con un ánimo de vamos planeando el cómo sí abrir las escuelas de manera responsable. Porque como todos sabemos, y eso también vale la pena resaltarlo aquí, el regreso seguro, 100% seguro, no existe. El riesgo cero no nos lo garantiza nadie. Hay que saber que existe un riesgo, pero está en nosotros el controlar ese riesgo. La mitigación de ese riesgo la podemos manejar nosotros. Y yo creo que con eso acabo mi participación inicial. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Borbolla. Indudablemente pone también un aspecto que me parece es muy interesante y pensaría que también las autoridades educativas lo están contemplando. O sea, en principio, jamás pensamos que esta pandemia durara tanto tiempo, ¿no? O sea, que las y los niños estuvieran alejados de sus planteles educativos, no solamente con esta dificultad de pronto muy real y muy medible de no poder conectarse a sus clases a distancia, sino también con todo este proceso de socialización que es muy formativo en la infancia temprana, ¿no? Con las relaciones sociales que se van estableciendo en el salón de clases. Y esto, la UNESCO ha hecho varios señalamientos sobre el déficit educativo en cuanto a habilidades sociales y de conocimientos que va a tener esta generación por un año en el cual
se transformó completamente la manera en que estaban recibiendo la educación. Entonces, comenta Sgonis, la conversación cambió, ¿no? Ahora no es si abro o no abro, sino abro y cómo voy a abrir. Y lo que quiero subrayar es este aspecto que señalas, que habrá que hacer un diagnóstico de cuál es el estado actual de conocimiento que tienen las y los niños en los diferentes niveles educativos, porque sobre eso se va a trabajar. No podemos pensar que no sucedió nada, que el programa de Aprende en Casa fue exactamente lo mismo que un aula de clases, pero con base en diagnósticos diferenciados, que atiendan la diversidad regional, sociocultural del país, a partir de ahí tratar de poder ir solventando los déficits que se hayan generado en mayor medida en diferentes niveles educativos en las diferentes entidades federativas. Entonces, ante ese fenómeno tan complejo, indudablemente la respuesta tendrá que ser multisectorial. Veamos si en la última ronda también podemos hilar un poco al respecto. A continuación, en la tercera intervención, va a correr a cargo de José Alejandro Aguilar Güelles, cuya formación profesional estuvo a cargo de la Escuela de Odontología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, y posteriormente dentro del Centro Educacional América y Nacional Financiera. Es presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Puebla y vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Alejandro, adelante, por favor, hasta por 15 minutos. ¿Tienes tu micrófono apagado? Por favor de activarlo. Muchas gracias. Nada más hacer una precisión. Soy el presidente de la Asociación Nacional. Acabo de tomar el cargo y estoy al frente de ella. Pues antes que nada, pues buenas tardes a todos y todas. Agradecer al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República por la invitación a este webinar. Saludo muy respetuosamente a mis compañeros panelistas y compañeras, a la licenciada Luz María de Lourdes de Sama, a la licenciada Lucelena Bolboya, al señor subsecretario doctor Juan Pablo Arroyo, un saludo, y por supuesto a todo el auditorio que nos sigue por la señal del Congreso. Si voy a utilizar una presentación, por favor. En lo que se pone en pantalla, pues les voy a adelantar. Quisiera empezar diciendo quiénes somos y por qué intervenimos. La Asociación Nacional de Padres de Familia surge como figura jurídica por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 1980. Eso es lo que hace que justifica que estemos tomando la voz de los padres de familia en su representación. La estructura de representación nacional está conformada por 32 asociaciones estatales de padres de familia y todas las asociaciones de padres de familia de las escuelas de educación básica y media superior, públicas y privadas que conforman el sistema educativo nacional. El requisito para formar parte de la mesa directiva nacional y estatal de padres de familia es ser madre o padre de familia de alumnos de educación básica y media superior y ser presidente o presidenta de una mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia de la escuela en donde asisten sus hijos y esperar la convocatoria de la Secretaría de Estado e inscribirse al proceso de participación. Es así como nosotros justificamos. Y el objeto principal de las asociaciones de padres de familia es representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados, así como proponer
ante las autoridades las medidas que se estimen conducentes para el mejoramiento de la comunidad escolar. En tal virtud, quienes integramos la Asociación Nacional de Padres de Familia ante la inminente necesidad de la recuperación de la actividad educativa en nuestro país y las acciones en materia educativa que han sido anunciadas en las últimas semanas por parte de la autoridad federal, nos pronunciamos en el sentido de respaldar el regreso a las escuelas de los y las alumnas de educación básica y media superior de las escuelas públicas y privadas que conforman el sistema educativo nacional. Es necesaria la participación de toda la comunidad educativa para generar una cultura de prevención que permita enfrentar de forma más efectiva y eficiente cualquier situación de crisis. Coincido plenamente con quien me antecedió en la palabra. Hoy el discurso cambió también, no nada más la forma de vida. Es más la gente que coincide en que tenemos que regresar a clases porque si no, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, sí es necesario un diálogo amplio a toda la comunidad educativa para proponer las recomendaciones pertinentes a la autoridad educativa que garanticen salvaguardar la salud de maestros de nuestros hijos y evitar la incertidumbre y miedos que genera información sin sustento de distintos actores de la sociedad. Generar condiciones y acciones tendientes a ampliar y conservar los servicios, así como optimizar su eficiencia de su uso a fin de dar respuesta a los requerimientos a corto, mediano y largo plazo, definidos a través de las políticas, planes y desarrollo económico y social que permita garantizar el derecho a la educación de millones de niñas, niños y adolescentes. Es pertinente que los gobiernos federal, estatal y municipal se sumen para una planeación integral de largo plazo a fin de generar las acciones y estrategias preventivas para poder atender adecuadamente ante cualquier otro tipo de pandemia futura y no volver a incurrir en la improvisación. Con el retorno a la escuela, consideramos que es necesario e imperante observar y analizar los efectos de la pandemia, como son la crisis de aprendizaje por falta de conectividad y recursos, la deserción escolar, la orfandad, la demanda por servicio y espacio educativo ante el cierre de escuelas particulares, la violencia familiar, la explotación laboral de menores que al no acudir a clases y ayudar a sus padres en casa para llevar sustento, tienen que trabajar y son víctimas de explotación, para poder contrarrestar sus efectos. Consideramos que los esfuerzos de las Secretarías de Educación y Salud se verían fortalecidos y asertivos en sus acciones con la participación corresponsable de las asociaciones de padres de familia, con la creación de una planeación que incluyera manuales y brigadas de actuación ante emergencias de este tipo, y evitar que en lo sucesivo se giren instrucciones de forma vertical en donde se genere una confusión o una actuación coordinada. Debo hacer de su conocimiento que ante tanta opinión diversa y no la del sentir de los padres de familia, nos dimos a la tarea de hacer un muestreo de carácter nacional donde intervinieron 12 asociaciones estatales de padres de familia de sus comunidades, resultando algunos de los siguientes resultados. Fue un muestreo de 9.640 padres de familia, en donde el regreso a clases benéfico, los padres se pronuncian en un 77% que sí, y el por qué sí llevarían a los niños a la escuela es porque todo el personal ya está vacunado, los niños requieren de atención socioemocional, necesitan socializar y ver a sus amigos, los niños necesitan fortalecer sus conocimientos y todas las anteriores. El uso de cubrebocas, los padres de familia están de acuerdo en un 91% en que se esté utilizando como medida de prevención, y la asistencia alternada de un sí nos dicen el 94% que están de acuerdo. El maximizar el uso de espacios abiertos, sí, también el 82% se manifiesta en el sentido positivo,
y la suspensión de ceremonias y reuniones en un 89%. Brindar apoyo socioemocional para estudiantes y docentes en un 85% se manifiestan por el sí, los padres de familia. Esos son los resultados que nos arrojó la encuesta que hicimos así a la brevedad, porque pues eran muchos actores sociales los que estaban opinando y los padres de familia nos tenían callados. Y tuvimos que salir a preguntar a los padres de familia a nivel de piso qué es lo que estaban pensando o sintiendo para manifestarlo y hacerlo de conocimiento a la autoridad educativa y gubernamental para poder tomar una mejor decisión. Les vamos a compartir, vamos a dejar parte de este informe, se los dejaremos para que lo puedan revisar del resultado que dio esta medición. Es cuanto y me pongo a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado Aguilar. Disculpe, ¿estas gráficas venían en la presentación? Sí. Juan Pablo, a ver si nos puedes nada más ayudar a presentar las gráficas, aunque sea de manera breve, porque no alcanzamos a observarlas. Son estas, ¿verdad? Esas son las gráficas. ¿Tiene tiempo, si gusta, retomar uno o dos resultados que considere los más importantes? Los más importantes. Pues, ¿por qué sí llevaría a mis hijos a la escuela? Pues los papás coinciden en que sí los llevaría porque todo el personal está vacunado, porque los niños requieren atención socioemocional, porque necesitan socializar y ver a sus amigos, porque necesitan fortalecer sus conocimientos y todas las anteriores. Están de acuerdo los padres de familia en que se use el cubrebocas como una medida preventiva en un 91%, y están de acuerdo en un 94% por la asistencia alternada y gradual, y están en el entendido de que maximizar el uso de espacios abiertos en un 82%, y en la suspensión de ceremonias o reuniones están de acuerdo en que se suspendan en un 89%, y en que se les brinde apoyo socioemocional para estudiantes y docentes están de acuerdo en un 85%. Son las partes más relevantes que me gustaría compartir con ustedes y que están dentro de esas gráficas que se encuentran en la pantalla. Perfecto, muchas gracias, Alejandro Águila. Les recuerdo a toda la audiencia que nos está siguiendo por el Facebook Live del Instituto Belisario Domínguez que nos pueden enviar sus preguntas a las y los panelistas, de manera que hagamos un diálogo mucho más horizontal y más interactivo con todas y todos ustedes. Sea uno de los insumos más importantes en la siguiente y última ronda. Pero antes de que pasemos a esa segunda ronda, me da un enorme gusto recibir y presentar a nuestro siguiente panelista, al doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, que afortunadamente sí coincidió su agenda para que nos pueda acompañar en este evento. Juan Pablo Arroyo Ortiz es doctor por la Universidad de Alcalá, de España, en el programa de doctorado América Latina y la Unión Europea en el contexto internacional. Fue coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores de la República Mexicana de 2016 a 2018. Déjenme agregar, donde dejó un muy buen legado y lo recordamos gratamente. También fue en la Secretaría de Educación Pública, coordinador sectorial del desarrollo académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior de 2013 a 2015, y desde el 1 de diciembre de 2018 fue designado por el presidente de la República como subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, doctor Arroyo, por atender nuestra invitación y acompañarnos en este webinar. Tiene el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Cuautli, muchas gracias a Juan Pablo, a todos mis ex compañeros del instituto. Cuando me llegó la invitación dije, desde luego tengo que participar y aquí estoy. Se nos complicó un poco la agenda porque se firmó hace unos minutos, bueno, hace un par de horas el convenio para regreso a clases con el dirigente del CENTE. Esa es una novedad que les traigo muy fresca.
Se firma con el concepto que también inventamos en media superior de las 3 Bs, verde, vacunación y voluntario. Ese convenio se acaba de firmar hace un par de horas, cosa que nos da mucho gusto porque ya hay una disposición del Sindicato Nacional y que esto se refleja en todas las organizaciones sindicales de la educación en el país. Yo quisiera aprovechar el tiempo, porque siempre es muy corto en estos paneles y en estos foros. Yo quisiera aprovechar el tiempo contándoles nuestra experiencia, donde hemos ubicado muchos avances, la pandemia nos trajo muchos aprendizajes, afortunadamente. Y tuvimos que actuar desde el 13 de marzo con la suspensión de actividades inmediatamente. Y yo les quiero decir que en ese entonces empezamos a preparar el regreso a clases pensando en que la pandemia duraría 3 meses, 4 meses, ¿no? Entonces empezamos a diseñar las medidas de seguridad, todos los rubros que ustedes ahora ya repiten muy francamente, el cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, son los 9 temas que se fijaron desde, yo diría, desde mayo del año pasado. El tema central es que pues no sabíamos qué iba a pasar y entonces empezamos a preparar. Uno de los principales aportes de la pandemia es la constitución de los comités de salud. Como bien dijo Gonis, tenemos el propósito de integrar a todos los actores y constituimos estos, además, yo calculo que la primera semana de mayo, en todos los planteles, perdón, le estoy hablando de media superior, me aparto un poco de educación básica, que es a la que ustedes se han referido centralmente, y esto ahorita se los voy a explicar porque hay que también tener una conceptualización diferente en los diversos tipos de educación que imparte la Secretaría. Entonces, constituimos los comités de salud para efecto de instruirlos a los padres que se iban a incorporar, a los docentes que se incorporaban, a los administrativos que nos iban a ayudar al proceso y a los directivos. Y uno de los grandes aprendizajes fue el trabajo a distancia. En ningún momento en la historia de mi participación en la educación, que es de muchos años, habíamos logrado hablar con tantos docentes, con tantos directivos al mismo tiempo y tan rápido. Ahora, con el apoyo de las empresas que con toda intención nos facilitaron todos sus medios, como Cisco, como Google, como Microsoft, nos dieron todas las facilidades para hacerlo. Entonces aprendimos a hacer reuniones como esta en la que estamos integrados. Les quiero contar que he tenido reuniones con grupos de 1,500, 1,800 profesores, docentes y directivos, o a veces en reuniones más cortas, pero muy dispersas de todo el país, con los directores de los colegios de bachilleres, con los directores de CONALEP, que son 32, pero en reuniones que nos dio tiempo para discutir, intercambiar ideas y tomar acuerdos. Ese es uno de los grandes aprendizajes. El otro, el constituir los comités de salud y capacitar a todos los participantes de los comités de salud, un avance muy importante que nos dio el interés de cuidar la salud, principalmente de los miembros de la comunidad, los alumnos, las alumnas, los docentes, los administrativos y finalmente los padres de familia que se incorporan consistentemente a los planteles educativos. Pero quiero decirles que una de las cosas que demuestra y aprendimos de la pandemia es esta diversidad que es la educación. Si ustedes estuvieran en mi posición y dirían, pues vamos a hablar con los directores de los planteles de tecnológicas industriales en zonas urbanas, casi todas industrializadas o semi-industrializadas, tenemos un perfil de docentes, de planteles, de académicos muy peculiar. Pero les pongo el extremo, telebachillerato comunitario. En comunidades alejadas, servicios que se imparten
cuando no hay un servicio de media superior a más de 5 kilómetros, donde van 3 docentes a trabajar con los chicos de manera permanente de lunes a viernes, con un programa específico que nos ha enseñado también a sobresaltar y subrayar los aprendizajes fundamentales. Esto se ha hecho desde 2013, lo logramos fortalecer y ahora tenemos una gran demanda de todos los profesores de telebachillerato comunitario, a veces medio radicales, prendiendo llantas en Palacio Nacional y cosas de esas, porque así es de diversa la educación. Los que prendieron ayer llantas en Palacio Nacional es un grupo como aproximadamente de 40 profesores de Chiapas, y como los atendimos y salió en la prensa, que luego me llamaron los de Zacatecas, los de San Luis, los de toda la República, ¿y por qué ellos los atienden y a nosotros no? Entonces ya tuve que poner en mi agenda pues grupos de profesores de telebachillerato, porque pues hay que atenderlos y hay que escucharles sus demandas y sus preocupaciones. Pero esta diversidad, que se define por la ubicación territorial y geográfica, se hace más compleja por algo que hablaban hace un rato Lourdes, en el sentido de la gran complejidad que implica los niveles de diferenciación social. O sea, ustedes tienen en la Ciudad de México una gran cantidad de servicios, pero es muy diferente enseñar en Iztapalapa, en Milpalta, en la Gustavo Madero, en alguna colonia por ahí alejada, que enseñar en la colonia del Valle. O sea, les doy un ejemplo. El Colegio de Bachilleres tiene 20 planteles. El más demandado es el Matías Romero de la colonia del Valle. El menos demandado es uno que está en Iztapalapa, donde después del examen de Comipem se manda a todos los que no lograron lugar, ahí llegan. Obviamente, pues unos ni llegan, pues, porque los mandan tan lejos que es una problemática. Pero los chicos que están ahí tienen una gran diferencia de su historia de vida. Y esto nos es muy relevante y tenemos que aprenderlo y contemplarlo ahora que estamos tratando de darle educación a todos los jóvenes. Esta diversidad nos enseñó también a ver quiénes tenían servicio a Internet, quiénes tenían conectividad en su casa, y encontramos cosas muy importantes. El 83% de los alumnos se conectaban con sus profesores por medio virtual. El más utilizado era el celular. Muchos usaron computadoras, muchos peleaban por la computadora de la casa, se diferenciaban los horarios, pero 83% tenían una conexión, al menos temporal, con sus docentes y un contacto donde el docente podía encargar tareas o actividades a los estudiantes. El 17% no tenían contacto. Entonces desarrollamos toda una estrategia para hacer cuadernillos de trabajo, para que de manera impresa en las escuelas fueran a recogerlos los alumnos para poder aprender lo que necesitaban. En la pandemia, en mayo, teníamos que cerrar el ciclo en julio y teníamos que darles evaluación. Se les dio evaluación a todos los estudiantes. Y se abrieron la reglamentación escolar se flexibilizó. Era otro de los aprendizajes. La reglamentación escolar expulsaba a los niños y a las niñas. Entonces dijimos, no se puede expulsar porque se deben 2 materias. Todo aquel que deba materias puede cursarlos adicionalmente, va a haber oferta de grupos para que los cursen. Y esto nos abrió una perspectiva muy interesante, porque fíjense que se habla del abandono escolar. En septiembre del año pasado, cuando se inscribieron para el nuevo ciclo escolar, logramos recapturar a una gran cantidad de alumnos. Tuvimos crecimiento en tercero y quinto semestre del 14 y 16% respectivamente. O sea, no solo se fueron, sino regresaron al servicio educativo. No digo a las escuelas, porque no había escuelas, pero se regresaron, se inscribieron, se apuntaron con sus profesores y empezaron a trabajar. Tuvimos dificultades con los chicos que venían de secundaria porque no traían la lógica y la dinámica que habíamos impuesto en los planteles de educación media superior. Esto nos diferencia de lo que se hizo en educación básica. A los chicos de secundaria que entraron les costaba mucho trabajo aprender
todos los instrumentos que nos ofrecían los instrumentos virtuales y que en el trayecto se fueron aprendiendo. Les dimos capacitación a cerca de 225,000 docentes para usar todas las estrategias de grupo y de atención a grupos en línea y a distancia. Esto es un gran avance tecnológico que hemos logrado. Ahora el problema, ¿saben cuál es? Que tenemos un problema de conectividad en los planteles. Cuando regresemos a las escuelas, solo el 43% de las escuelas tienen un nivel de conectividad adecuado. Tenemos que el 80% de estos 43%, los docentes se cooperan o los padres de familia se cooperan para hacer las conexiones con empresas de Internet. El servicio que ofrece, desafortunadamente, que ofrece la Secretaría y Comunicaciones es muy malo, tiene muy baja velocidad y no alcanza para que los docentes puedan atender esas actividades. Y ese es el que se manda a las zonas más distantes. Entonces ya emprendimos un proyecto para buscar aumentar la capacidad de Internet en estos lugares que están muy alejados. Pero mientras tanto, nos estamos dando cuenta que tuvieron mejor conectividad en casa que lo van a tener en los planteles. Entonces tenemos que buscar esta combinación que hemos llamado educación mixta. Los tecnólogos le dicen la educación híbrida. Nosotros creemos que es mixta porque tenemos que combinar lo que hacemos en la escuela con lo que hacemos en casa y hacer de la escuela un espacio más abierto, más amplio, de tal manera que nos lleve a entender que la educación no solo se hace en los salones cerrados. Y esto se les implica que los docentes tengan un cambio, porque en sus programas van a tener que definir cuáles son los conocimientos esenciales y cuáles son las estrategias didácticas y pedagógicas que van a hacer que el alumno pueda trabajar en casa y reportarle tal vez una semana, un día a la semana o 2 días a la semana de todo el ciclo escolar. De tal manera, esto va a hacer que el grupo tenga una nueva dimensión. El grupo no va a ser los 40 chicos sentados en un salón cerrado, sino va a ser la conexión con 40 niñas y niños que van a tener que tener trabajo en su casa y en la escuela. Bueno, todo esto lo hemos ido aprendiendo en este ciclo y eso nos ha hecho de una gran riqueza porque tenemos el gusto de comentarles que esto lo hacemos con los docentes en los webinars, lo hacemos con los directivos en las reuniones colectivas, lo hacemos con los dirigentes educativos en los estados de la República y esto nos ha dado en educación media superior una condición diferente respecto a la educación básica. Por eso logramos que el abandono escolar se redujera o al menos no fuera tan drástico como lo está haciendo en educación básica. También hicimos estrategia para poder resolver un tema que se ha hablado y se ha mencionado, que es todo el componente socioemocional de los alumnos. Y este componente socioemocional es otro de los aprendizajes. Compañeras y compañeros, la educación socioemocional era descuidada antes de la pandemia. Les recuerdo que se quitaron las actividades culturales, deportivas, se quitaron las actividades sociales en los planteles. El estudiante desde primaria, secundaria y bachillerato iba a la escuela sus 4 o 5 horas y a casa. Antes, yo al menos sí recuerdo que después de la clase me iba a la clase de teatro, porque ahí veía a mi novia. Después me iba a la clase de arte y cultura porque me gustaba pintar. Y después iba a los concursos de oratoria o a los concursos de ajedrez, todo dentro del plantel. Y además teníamos, soy exalumno de la Prepa 6, teníamos una piscina y teníamos una cancha de fútbol, donde jugábamos los supermachos con los batiferias. ¿Qué es eso? Convivencia social y empatía entre los alumnos y entre los compañeros. Hoy los planteles tenemos una gran dificultad. Desde hace 25 años se les fueron quitando las instalaciones deportivas y culturales. Claro, la pandemia nos hace llamar la atención de que cuando regresa el chico a la casa, pues hay incidentes de violencia, hay confrontaciones, sobre todo nuestras chicas y nuestros chicos que de 14 a 18 años
Es muy diferente el comportamiento de los niños y las niñas de primaria y el proceso que es muy interesante, el de maduración inicial de la adolescencia, de los 12 a los 14, también se ha descuidado. Entonces, una de las cuestiones que hemos aprendido es que tenemos que atender a nuestros alumnos y a nuestras alumnas en su condición personal, en su condición emocional, física, y por eso empezamos a desarrollar en esta educación a distancia, nos dio la oportunidad de abrir un espacio de este gran espacio educativo nacional, que es una página que le llamamos Jóvenes en Casa. Y Jóvenes en Casa es una página donde pueden entrar los chicos y concursar, relacionarse con sus alumnos, con sus compañeros, pero no solo de su grupo, sino compañeros de toda la República. Y los llevamos a hacer integración de equipos para proyectos específicos y muchas actividades que podían aprender en Jóvenes en Casa. Otro instrumento que fortalecimos fue Constrúyete, que atiende fundamentalmente las actitudes de los alumnos frente al trabajo de aprendizaje. Y este Constrúyete, que nos soportó mucho tiempo el PNUD con apoyo del recurso de la Secretaría, podíamos establecer la relación entre docentes y alumnos en el trabajo socioemocional, que eso era fundamental. Pero una observación, no son las 12 características de la OIT y de la OECD de las competencias socioemocionales que preparan trabajadores aptos para incorporarse al trabajo. No. Nosotros pensamos en un componente socioemocional en 3 contenidos. La responsabilidad social, la participación en su comunidad, que se había perdido y se ha perdido en la educación anterior. Todo lo relativo a la salud y a la condición física de los alumnos, alimentación, ejercicio, educación sexual integral. Tenemos un gran avance en todo el aprendizaje sexual, no dado por profesores, sino aprendizaje que ellos mismos intercambian comunicación y entienden, y lo hemos hecho muy ligados al programa que tiene Gobernación sobre el asunto de todo el tratamiento del CIPINA, de los niños y las niñas en Gobernación. Y finalmente, la parte de la estabilidad emocional. La estabilidad emocional se logra cuando las personas tenemos forma de expresar nuestras emociones. Y esto se hace a través de la expresión del arte. Bueno, todo esto lo juntamos y lo pusimos en Jóvenes en Casa, pero además cuando nos pidieron que entráramos a Aprende en Casa en la televisión, dijimos, nosotros no vamos a enseñar en el salón de clase en la tele. De lo más aburrido, por favor. ¿Sí? Nosotros lo que dijimos fue, vamos a hacer materiales atractivos, lúdicos, donde los jóvenes se metan con interés a temas que les van a apoyar a sus clases. Y como tuvimos a todos los docentes en proceso de trabajo en relación con sus alumnos, les dimos la instrucción de que pudieran pedirle a los alumnos ver la televisión, los programas que ellos escogían. Pero tuvimos un problema. La televisión pasaba 1 hora el programa y lo quitaba. Entonces hicimos una batalla para poder disponer de los programas en YouTube. Y entonces cuando uno accede, y se los propongo que lo vean, accede a Jóvenes en Casa, hay una sección de todos los programas de televisión que se llama Jóvenes en TV. Y ustedes pueden ver ahí cosas bien interesantes que combinan de manera transversal el conocimiento de la historia, de la comunicación y de las ciencias. Y todo esto lleva al tratamiento del conocimiento, pero también lleva al conocimiento y a la práctica del componente socioemocional, que es muy importante y muy interesante desarrollar. Y finalmente lleva al proceso de la disciplina del aprendizaje en las materias centrales que son comunicación, matemáticas, conciencia histórica y lo que ahora es fundamental, la comunicación digital. Estos son los 4 soportes, las 4 columnas de lo que es el conocimiento en las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias naturales. Entonces, esto, fíjense que lo aprendimos en el proceso de la pandemia y empezamos a trabajar ya con un proceso de cambio curricular que seguramente lo estaremos discutiendo con los docentes ahora que regresemos a las aulas,
como un tema central. No queremos imponer una reforma desde arriba, sino queremos proponerles que este aprendizaje de la pandemia nos lleve a entender de manera diferente la educación. Con esto les dejo muchos temas. Ya casi me paso los 15 minutos, pero en la segunda intervención les hablaré un poco más de estos aprendizajes que hemos tenido en el proceso de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Arroyo. Pues con la noticia esta con la que abrió de la firma con el Sindicato de Educación, que era uno de los aspectos que se tenían también ahí pendientes sobre la apertura o no apertura. Creo que esto es una noticia que seguramente a muchas personas le da mayor certeza justo de esta acción de la reapertura. Y ahí está, nos está mostrando el doctor Juan Pablo Arroyo la firma de este convenio con la CENTE, ¿verdad? Y me quedo también con esta parte de que un diagnóstico tiene que ver, obviamente, los problemas que existían o que preexistían y que se agudizaron con la pandemia, lo han mencionado ustedes, brecha digital, acceso, obviamente, diferenciado a oportunidades de aprendizaje en línea, básicamente, pero también con aspectos que se han venido fortaleciendo, que se han venido por lo menos construyendo sobre la marcha. Tal vez no sean lo suficientemente sólidos, pero hay un avance del inicio de la pandemia a este momento en donde el personal docente y las y los estudiantes sí han aumentado sus capacidades digitales. Por supuesto, siempre partiendo del contexto de quienes pudieron conectarse, eso es indudable, ¿no? Lo comentó el doctor Arroyo, o sea, 17% que no pudieron conectarse, seguramente en educación básica esto pudo haber sido todavía mucho más notable, en las zonas rurales es todavía mucho más evidente esta falta de conectividad y el reto que implica ahora regresar a centros educativos con una banda ancha que pues no es tan ancha, ¿no? Que más bien es lenta o que no tienen una conectividad. Entonces, ¿cómo fortalecer, cómo darle continuidad a estas capacidades digitales, tanto en el personal docente como en el estudiantado, que son, me parece, también aspectos indispensables en la consolidación y en la construcción de cualquier sociedad del conocimiento? Vamos entonces, sin mayores preámbulos, a las preguntas que nos han llegado por parte de la audiencia del Facebook Live. Se las voy a leer, ustedes tendrán la libertad de retomar aquellas que consideren eh, eh, más propias de su ámbito de actuación, para que entonces tengamos una segunda y última ronda, aproximadamente de 5 minutos, siguiendo el mismo orden de la primera ronda. Les leo las preguntas que nos están llegando, o que nos llegaron, mejor dicho. ¿Qué va a suceder cuando un chico tiene síntomas y no vienen por él sus papás? ¿Existirán filtros desde que sale de casa al entrar a la escuela y hasta que entra al aula? En cuanto a alumnos de educación media superior, ¿son más susceptibles de contagio que los niños de básica? Tomando en cuenta las estadísticas y las edades, ¿cuáles serían las estrategias a seguir en este caso? Hay muchos saludos, muchos comentarios. Déjenme, les comparto que este ha sido uno de los webinars más vistos en pandemia, lo cual habla de la relevancia del tema. Nos hemos mantenido con un número muy alto. Otras preguntas: ¿qué parámetros tomarán para cancelar el regreso a clase? Ya sucedió en el estado de Campeche. ¿Qué garantía hay de que en las escuelas las personas, imagino todas las personas involucradas, actúen de manera responsable? Una pregunta que me parece toca un poco el aspecto emocional que mencionó en su intervención el doctor Arroyo. ¿Cómo un docente puede trabajar la resiliencia en grupo? ¿Cómo poder enfrentar estos problemas socioafectivos que se tuvieron durante la pandemia en el retorno a clases? Algunas valoraciones sobre el aspecto de la conectividad.
mencionando que desde su perspectiva ha sido mucho más baja de lo que se ha señalado y básicamente serían esas las preguntas que nos han llegado. Les reitero, pueden retomar alguna, las que consideren, para poder elaborar un posicionamiento final en esta segunda intervención de aproximadamente 5 minutos. Adelante, su procuradora Lezama, sería su turno. Ok, bueno, en realidad no es un tema en el que yo sea experta en el tema de la educación, mi tema es el trabajo y las mujeres. Sin embargo, sí puedo opinar porque, bueno, soy mamá, tengo personas, mujeres con las que platiqué precisamente respecto del regreso a las clases, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues bueno, yo creo que aquí lo que comentaban los otros ponentes, las otras, y también la ponente, en que hay que considerar varios aspectos importantes. No es lo mismo un sector económico, social, que se encuentra con una determinada, en una determinada circunstancia que otros sectores de la población. O sea, si bien es cierto que fue un reto el incorporarnos anteriormente durante la pandemia a tomar las clases en línea, al teletrabajo, establecer medidas precisas y reglas y todo, pues ahorita el regreso a clases también implica el establecimiento de reglas precisas en todos los sentidos, ¿no? O sea, yo tengo un joven, un adolescente, pero finalmente pues sí, le he platicado con él, le he sugerido que pues bueno, hay que estar con cubrebocas, no intercambiar alimentos, no intercambiar utensilios de los útiles y todo esto, ¿no? Que finalmente pues bueno, pueda generar algún tipo de contagio, obviamente sin miedo, nada más con responsabilidad y respeto. Creo que eso es lo que tenemos que tratar de fomentar en las chicas, los chicos, las niñas, los niños, independientemente de la edad, porque bueno, es fundamental generar una conciencia social. O sea, este es un problema de todas y de todos, en el que debemos de participar activamente, como lo había comentado ya en algunas palabras que señalé. Pues bueno, este es un trabajo colectivo, o sea, definitivamente donde debe de haber conciencia plena y donde afortunadamente, pues bueno, con la campaña de vacunación, pues al menos, digo, si nos contagiamos será un poco, será de menos gravedad, o sea, lo cual no significa que no haya contagio, pero yo creo que podemos tomar las cosas ya con mayor calma. Además, considero que, pues bueno, efectivamente el regreso a clases es fundamental, o sea, no es como, no hay como lo presencial, aunque yo les voy a decir que para mí la pandemia no fue tan mala, ¿no? ¿Por qué? Porque pude realizar otras actividades que no hago de manera general por estar aquí en la oficina. Yo creo que finalmente el hecho de poder vivir una realidad nueva, una realidad que ya es nuestra, que eso es indudable, y de que pues no vamos a regresar a lo anterior y qué bueno. Yo creo que esto nos permite avanzar como sociedad en todos los ámbitos, en todos los sectores, y que por lo tanto, pues obviamente exista un crecimiento pues de todos como personas, como seres humanos, ¿no? Y que utilicemos las herramientas que tenemos pues para lograrlo. Ahora, como comentaba hace un rato, hay personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que pues obviamente el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, a la salud, pues no es el suficiente, ¿no? Entonces, pues en eso es en lo que hay que centrarnos, o sea, todos los planes y programas de igualdad, de salud, pues van encaminados precisamente en incorporar todo esto en la educación. O sea, estas iniciativas, el tema de cuidados por responsabilidad, bueno, los derechos de las niñas, los niños, etcétera, pues todo esto es parte de la educación, ¿no? Y pues bueno, ese sería, digamos, una opinión en general, porque bueno, como te digo, yo en específico, ahorita con el retorno a la escuela, pues bueno, ya hablé un poquito sobre el aspecto de las mujeres y el trabajo, ¿no? Que finalmente pues es un mayor trabajo cuando estamos trabajando en casa y aparte pues el trabajo con los hijos y también cuando trabajamos fuera pues es el triple la jornada. Sin embargo, pues yo pienso que desde la escuela, ahorita precisamente
motivar más. O sea, este no es un tema nuevo, lo mismo que el teletrabajo, ¿no? Sino o que el uso de las TIC tampoco es algo nuevo, pero ahorita se le dio una mayor, o sea, ya hubo una mayor difusión, pero no todas y todos tenemos acceso a estas alternativas. Entonces, pues bueno, hay que trabajar en la conciencia social, hay que trabajar en los programas de educación, pues para precisamente fomentar la igualdad, fomentar los derechos humanos y toda esta conciencia y los protocolos de salud para que continuemos pues, evitando un rebrote, etcétera, ¿no? Y pues obviamente las niñas y los niños, la verdad es que los jóvenes son bastante conscientes, yo lo he visto, a veces hasta más que uno, ¿no? Aún y con la edad, yo tengo un sobrinito que tiene 7 años, y dice, yo no me voy a cortar el cabello porque no me quiero contagiar. Entonces ya trae la greña del libro, no, pues está bien, ¿no? Y anda con su cubrebocas y se lava las manitas, mi hijo también muy consciente. O sea, yo creo que es parte de eso, la educación tiene que ver con eso, ¿no? Si generamos conciencia en el alumnado y obviamente en todos nosotros como padres de familia, pues yo creo que esto va a ir a muy buen término, ¿no? Muchas gracias, licenciada Lourdes Lezama. Toca el turno de la intervención de Gonis Borboya. Adelante. Bueno, con mucho gusto. La verdad, dijiste las preguntas tan rápido que no las tengo tan claras, pero las que alcancé a pescar, se las puedo responder de acuerdo a lo que yo sé. ¿Qué pasa si no vienen por un niño que presenta síntomas? Dentro del protocolo tiene que haber un espacio seguro en la escuela en el que puedas aislar al niño que está presentando los síntomas mientras vienen por ellos, y de esta manera proteges a la comunidad y proteges al niño que está presentando síntomas en lo que pueden venir por él sus padres. ¿Qué parámetros tomarán para cancelar el regreso a clases? Y aquí este es un punto que para Abre mi Escuela es súper importante. La escuela es esencial. Ya la Organización Mundial de la Salud dijo que podemos vivir la vida y protegernos del coronavirus al mismo tiempo. Ya conocemos las medidas. Hay empresas de 2,000 empleados, 3,000 empleados trabajando en donde no se han presentado contagios, pero no grandes brotes. Se aíslan, se controlan y se regresa al trabajo. Nosotros pedimos lo mismo para las escuelas, pedimos unos protocolos tan bien blindados que permitan que la educación siga y se mantenga, que no sea necesario, en caso de que haya un contagio, cerrar la escuela, porque con los maestros vacunados y con los niños, como presentan tan poca vulnerabilidad al virus, en realidad cerrar la escuela completa porque tienes un caso carece de sentido. Hay que aislar al grupo de contacto, a los niños con los que este niño tiene contacto durante 10 días, se espera ver si presentan síntomas y si no, regresan a la escuela, y es como se está haciendo en la mayoría de los países del mundo, y no estoy hablando de Europa y de Estados Unidos, estoy hablando de países en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, eso sería para nosotros lograr protocolos que permitan la no entrada del virus y un eficaz control de casos sospechosos para que no se rijan las escuelas por el semáforo y que, o sea, ya arrancamos con el trabajo que nos cuesta, con nuestros protocolos, y pasamos como, se entiende, vaya, que si un estado, un municipio llega a niveles muy altos y se tienen que cerrar restaurantes, industria, también se tendrán que cerrar las escuelas. Pero las escuelas tienen que ser lo último en cerrarse y deben de ser lo primero en abrir, ¿sí? Porque la ciencia soporta esto que estoy diciendo, no porque yo quiero que así sea, ¿no? La ciencia y la experiencia ya en el mundo nos dice que este es un camino que se puede tomar. ¿Cómo vamos a asegurar que nuestras comunidades se comporten responsablemente? Y ahí se me hace que Lourdes le pegó varias veces al tema. Necesitamos hacer comunidad, necesitamos confiar unos en otros y comprender que de todos depende el bienestar de cada uno, y que nos vamos a tener que, y de los maestros, de los inspectores, depende generar este compromiso de comunidad, que no es que se dé
fácil, pero hablaba yo de los comités de salud que son valiosísimos, pueden apoyar para que no sea solo responsabilidad del maestro o del director, sino que entren al quite también los padres de familia. Este es nuestro protocolo, tú no lo estás respetando, querido padre de familia. ¿Qué vamos a hacer el resto de la comunidad para que este padre de familia respete el protocolo que entre todos establecimos? Porque para eso es el comité de salud. Y valdría la pena hacer ya las reuniones de los comités de salud estatales, ¿no? De los consejos de participación, quise decir, que son los que rigen a los comités de salud, para empezar a trabajar todos, pues de la mano. De verdad, Lourdes lo tocó varias veces. Es el momento de hacer comunidad y de comprender que la educación hoy no depende nada más de los maestros o de la SEP, depende de todos. Todos tenemos que entrar al quite y todos tenemos que trabajar. Y esas son las que pesqué. Muchas gracias. Al contrario, Gonis, muchas gracias a ti. Vamos entonces al turno de licenciado Alejandro Aguilar Güelles. Adelante, por favor. No se le olvide activar el micrófono. Muchas gracias. Coincido plenamente, creo que casi nos pusimos de acuerdo mentalmente para elegir casi las mismas preguntas. Y yo partiría de la siguiente base: no toda la educación es en la escuela. Todo parte desde el seno de la familia, en el hogar, de la corresponsabilidad de los padres de familia. La secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez, fue muy clara en el sentido de señalar el protocolo de actuación para el regreso a clases. Y nosotros hicimos el acuerdo y propusimos algunos puntos precisamente para ese regreso a clases, en el sentido de que cada quien asumiera la responsabilidad que le corresponde. Y una de esas, como para que garanticemos la actuación responsable de los padres de familia, no es ni siquiera la cuestión de conciencia, es cuestión de que, como dice Gonis, todos le tenemos que entrar. Es un tema que no es de gobierno ni de la Secretaría. El tema de salud es de todo el país, en donde todos le tenemos que entrar, salirnos y desmontarnos del discurso de terror y entrarle al discurso constructivo, en donde sumemos en lugar de restar. Y en ese sentido, yo creo que la corresponsabilidad de aceptar en principio el protocolo, que está muy claro y muy sencillo de cumplir, como que el primer filtro es en casa, el siguiente es a la entrada de la escuela y en el salón. No es nada gravoso ni pesado como para que los papás lo cumplamos. En ese sentido, nosotros estamos haciendo exhortos vía las redes para que se cumpla con el protocolo, y que estaremos cuidadosos y observantes de que se respete y se cumpla. Precisamente también coincido por eso en el sentido de que debe de existir ya un diálogo amplio, sentarnos todos los actores en la mesa y decir: ¿qué viene? Las escuelas se tienen que abrir, lo comentábamos al día de ayer, en el sentido de que el gran motor de la reactivación económica interna del país es la educación, y si no se abren las escuelas, esto se sigue parando, frenando por todos lados, y vamos a seguir viviendo en el temor, en el pavor, sin saber a lo que nos vamos a enfrentar. Estamos dejándolo a la suerte, y como dice Gonis, tenemos que entrarle, y no cerremos las escuelas, aislemos el grupo en donde está el foco rojo que se encendió, y sea el que se aísle realmente, para que precisamente no cerremos la escuela y se empiece a generar el movimiento social tan necesario y urgente que está haciendo falta ya en el país. En el otro era la valoración en el aspecto de la conectividad. Yo creo que ese es un tema de deuda. Nos deben todas las administraciones hacia atrás en la cuestión de la conectividad, la falta de conectividad que hoy padecimos todos nuestros hijos como papás, desde el smartphone, la PC, la laptop, la tablet, y que el gancho de banda no era tan ancho, sino que era muy angosto, porque precisamente vivimos en un discurso de engaño. Entonces yo creo que hoy, precisamente, y gracias a que hemos estado metiéndonos en las declaraciones y hacer de lado a los que no tienen nada que opinar, más que denostar, empezamos a recibir muchas propuestas, y hay tecnologías de punta en materia pedagógico-tecnológica que incluso abaten la necesidad del uso del Internet. Nosotros nos presentaron un producto que nos dejó impresionados, porque no es necesario el Internet, y como comentaba el doctor Juan Pablo Arroyo, en el sentido de bachillerato, en las plataformas que nos presentaron, que no son ni siquiera plataformas, le llaman ecosistema, pues los chavos, conforme van haciendo los trabajos que les dejan los maestros de tareas,
pues no es necesario ni siquiera que entre el maestro en interacción con los alumnos, más que cuando es necesario, y todas las evidencias se van quedando ahí. Entonces, hay herramientas tecnológicas que desconocíamos y que están al alcance y que incluso nos atreveríamos a proponerlas como parte de esa alternativa de solución para enfrentar lo que resta en lo que nos hacen las nuevas carreteras o autopistas tecnológicas para poder tener la conectividad adecuada, que creo ya eso ya va caminando. Y el otro tema de la corresponsabilidad y qué parámetros para la suspensión de clases, pues también coincido con Goni, con todos prácticamente en ese sentido. Yo creo que tenemos que pasar del asombro y del susto a la acción y el enfrentamiento, porque si no, no vamos a saber de qué tamaño es este monstruo llamado COVID. Al fin, yo cumplí con mis vacunas, salí al parque a correr con mis perros, toda la cosa, y nunca tuve ni siquiera un síntoma. Mis hijos, igual, y así lo vimos con muchos vecinos. Lamentablemente sí vimos como otros se nos adelantaron, pero no era el grueso de la cuestión educativa. Los chavos inmunes a todo esto. Y yo creo que era más la enfermedad basada o fortalecida en la parte mental de que nos predisponíamos a que nos íbamos a contagiar, que nuestros chavos nos pusieron el ejemplo. Ellos siempre nos lo han puesto. Ojalá no perdiéramos ese espíritu de niño que tenemos adentro para enfrentar esta amarga realidad que estamos viviendo y la logremos superar. Eso es mi participación en esta parte. Muchas gracias, Alejandro Aguilar Huellas. Concluimos entonces con la intervención del doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz. Adelante, por Pues favor. gracias. Yo quiero decir que firmo lo que dijo Gonis, lo que dijo Lourdes y lo que dijo José Alejandro. Estoy de acuerdo, o sea, como que estamos en una misma corriente, en una misma intención. Quiero decirles que yo estoy saliendo, ayer me dieron de alta del COVID y logré superarlo porque tenía la primera vacuna y entonces no me fue tan mal en la familia. Mi esposa y yo la tuvimos y nos cuidaron las hijas que se fueron de casa y nos dotaban de alimentos y todo lo que son estas medidas. Entonces eso es parte de la colaboración, del interés que la familia debe tener también en el aprendizaje de las nuevas cosas. Les quiero nada más comentar, estando de acuerdo con todos ustedes, que hay que corregir una cosa. No hay que regresar a clases el 7 de junio. Hay que recuperar la escuela primero. Y primero, ya que recuperemos la escuela, porque tenemos a los docentes vacunados y a los administrativos vacunados y a los directivos vacunados, ellos sí pueden estar en la escuela, incluso con semáforo amarillo. Tienen que cuidarse de cómo se trasladan de la escuela a la casa, pero yo los veo en las calles de la Ciudad de México sin cubrebocas y sin, o sea, y ahora se están preocupando porque la escuela no sé qué, no sé cuánto. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar la escuela, porque hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que ver, hacer una primera evaluación de qué queremos cambiar en la escuela, porque tenemos que tener una escuela diferente, una escuela abierta, amplia, que se relacione con la comunidad. Ya no es más la escuela que se cierra al mediodía, sino hay que ver cómo concebimos una escuela con participación a través de un concepto que desarrollamos durante la pandemia, que es los centros comunitarios de aprendizaje, donde los adultos puedan ir en la tarde, puedan ir en el trayecto del día, actividades que les van a ser muy susceptibles para integrar más la comunidad y recuperar el principio de responsabilidad social. Ese es el primer tema. El segundo, ya que recuperemos la escuela, la decisión de las acciones que se deben de tomar son del Comité de Salud y del Comité de Participación Social de la escuela, donde el director debe ser el líder. ¿Por qué? Porque tenemos muchas condiciones diferentes. Hay unos que están en amarillo, otros en verde, otros en zonas. Yo conozco zonas de áreas rurales que nunca dejaron de estar en la escuela. Cerraron el acceso a cualquier gente y siguieron con sus actividades normales. El tema eran los profesores que venían de afuera, pues no los dejaron pasar. Y los profesores que vivían en el municipio, esos se ocuparon de la escuela. Y eso es en municipios en Guerrero y en Oaxaca, que ellos tomaron medidas de organización social para tomar medidas de seguridad sanitaria. Bueno, ¿quién tomó la decisión? Una comunidad
actores de la comunidad que tomaron sus decisiones y protegieron su condición de comunidad y de salud. Entonces, el centro de recuperar la escuela es que además no vamos a regresar a las clases tradicionales, no van a, como lo dije hace rato, los 40 alumnos en las 40 bancas, sino el docente tiene que desarrollar iniciativas para conectarse con sus alumnos de manera diferente, y entonces la escuela va a ser el centro de operación de una nueva actividad abierta y amplia. Tercero, el asunto socioemocional. No podemos dejarle al profesor de matemáticas que le destine 10 minutos a socioemocionales y que ahí los haga empáticos, resilientes y resistan al fracaso. El pobre profesor de matemáticas además tiene que enseñarles matemáticas. Por eso nosotros proponemos que la escuela debe tener el componente socioemocional adicionado a las actividades regulares académicas y ampliar el tiempo de la estancia de los niños y las niñas en la escuela, donde se desarrollen las actividades, donde se resuelven las actividades socioemocionales. Por ejemplo, la resiliencia. Pónganlos a jugar cualquier deporte y que pierdan y que discutan por qué perdieron y recuperen el deseo de triunfar al siguiente partido. ¿Eso qué es? Una capacitación de resiliencia. Que comunicación y empatía, que sepan comunicarse entre ellos. Y esto lo podemos hacer en grupos de teatro, en grupos de poesía. ¿Y dónde lo hacemos si los corremos y cerramos la escuela a las 2 de la tarde? Necesitamos, pues, concebir una escuela diferente y esto es uno de los asuntos que tenemos que planear en el mediano plazo próximamente. Finalmente, capacitación de profesores. Es fundamental que el docente no asuma que regresa a lo mismo. Creo que ha sido muy útil el aprendizaje digital, el aprendizaje de las condiciones de aprendizaje a distancia, las formas de evaluación diferentes a través de la demostración de evidencias, no solo de cuestionarios de memoria, y la captación para ver cómo la experiencia, y eso lo estamos ya practicando en media superior, la experiencia es más útil que la memoria. La experiencia repetida lleva a que uno guarde en la memoria las cosas importantes. Y si se lo pone al profesor a repetir el tabla de los elementos químicos de memoria, quiero si alguno de ustedes me diga si se acuerda de ellos. Pues no nos acordamos de la tabla de los elementos. ¿Por qué? Pero yo saqué 10 en química, ¿no? Y ahora, ¿y para qué me sirvió? Entonces, mejor estamos trabajando con la Fundación Mario Molina para desarrollar una experiencia de aprendizaje a través de la experiencia con los elementos que el alumno tenga en su casa. Ahí tiene experiencia de medio ambiente, de cambio climático, de fenómenos químicos, físicos y biológicos, pero hay que conducirlo a ellos y no darle las definiciones y abrirle el espacio para que él pueda tener a través de la comunicación digital el acceso al conocimiento. El conocimiento está disponible, ya no es más el profesor el único que lo tiene. El conocimiento está disponible, hay que enseñar al alumno y al profesor fundamentalmente a hacer preguntas para ver dónde está la solución de los problemas. Esto nos ayudaría a tener un concepto diferente y a tener niños y niñas diferentes en el futuro. Y eso es lo más importante, eso es lo que tenemos que darle atención para que sean niños y niñas capaces de aprender por siempre, aprender a aprender de por vida. Ese es mi planteamiento para cerrar. Muchas gracias, doctor Arroyo. A ver, y veo una mano levantada. Adelante, Goris. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle al doctor Arroyo que me dé audiencia, que quiero platicar con él, que quiero trabajar en equipo. ¿Sí? Lo voy a buscar. No lo oigo, pero lo voy a buscar. Está en silencio. Da mi correo jp.arroyo. Ay, no, espéreme. Es muy fácil. Juan Pablo jp.arroyo. Ajá. @ SEMS, de Subsecretaría de Educación Media Superior, sems.gov.mx. A sus órdenes, Lourdes, a sus órdenes, José Alejandro. Bueno, Escuatli, ya contigo no. Igualmente a sus órdenes para todas, y bueno, para todos, y también para adelante. Goris. Muchas gracias.
A sus Pero órdenes. me llamas. Pues muchas gracias a las y los ponentes que integraron esta mesa. Creo que muy importante por el momento en el cual se organizó. Muchas gracias por toda su inteligencia puesta al servicio de cómo podemos regresar a clases, por sus propuestas. Yo, a riesgo de simplificar demasiado la discusión, yo me quedo con esta idea de regresar, recuperar la escuela a partir de la apropiación y socialización de los protocolos que ya tienen las autoridades, el fortalecimiento de los comités de salud, que por lo que pudieron varios de ustedes mencionar, es un instrumento muy importante para poder vigilar esta reapertura de los planteles educativos, diagnósticos en los cuales podamos ver cuál en cuanto a conocimientos de las y los estudiantes, de capacidades construidas, de déficits que se tienen que recuperar a partir de una nueva modalidad de educación que será híbrida, será mixta. El punto es que combinará la educación presencial con todas estas capacidades digitales, pues que bien que mal se han ido construyendo en muchos casos, en muchos planteles educativos. Y veamos también los retos que implica esta reapertura con la falta de conectividad, esta brecha digital que ha sido un momento, una desigualdad estructural que se ha mantenido a lo largo de los años, que todavía falta mucho por cerrar para realmente ser una sociedad digital incluyente, y esta idea de que la reapertura es una corresponsabilidad de todos los actores involucrados en el espíritu de construir una comunidad que desde luego se verá al interior de los planteles educativos, pero también afuera de ellos. Veo que por ahí también el doctor Roy quiere hacer un énfasis Un final. comentario. Adelante, adelante, adelante. Nada más, quien me invitó y quien me promovió todo eso fue Clara. Clara se llama, ¿no? La chica. Ah, sí, Carla. Carla. Y que no está porque tiene COVID por ahí en casa. No ella, sino que, por favor, denle mis saludos y Juan Pablo, qué gusto de ver tu nombre, aunque no te veo en la cara, pero Iscoatli, saludos a todo el equipo del instituto. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber aceptado los los cuatro, Lourdes, Alejandro, Gonis, Juan Pablo. Un gusto nuevamente coincidir en estos espacios del Instituto Belisario Domínguez. Y sin mayor preámbulo, damos concluido entonces la mesa de este webinar y reiteramos la invitación a toda la audiencia del canal del Congreso, del Facebook Live del Instituto Belisario Domínguez que siguió este evento, a que nos acompañen en las próximas actividades que realiza el Instituto Belisario Domínguez. Muy buenas tardes, que estén muy Muchas bien y gracias. como Buenas dice el doctor tardes. Arroyo, Bye. síganse cuidando mucho. Gracias, buenas tardes a todos. Bye. Dios, buenas tardes, nos vemos. Buenas tardes.